אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו מאמין להישואל, אוי אלו אלו אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו מאמין להישואל, אוי אלו אלו אבינו, אבינו שבשמיים. Con este final, con esto de que ¿por quién murió Yeshua? Y bueno, habíamos quedado en el video anterior, tuvimos algunos problemitas, por eso nos cortó, justo nos entró una llamada y bueno, se nos dio vuelta la pantalla, pero aquí estamos de nuevo, porque no queremos dejar sin terminar, ¿verdad?, esta serie de que ¿por quién murió Yeshua? Pero habíamos quedado, ¿verdad?, en que Jeremías 3, versículo 1, dice: si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella? Dijimos no, porque la Torá lo prohíbe. ¿No será de tal tierra mancillada? Sí. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí. Mas vuélvete a mí, dice el Eterno. ¿Cómo? Entonces leímos que la ley del matrimonio en Devarim, Deuteronomio 24:3 decía: pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio, y se la entregara en su mano y la despediera de su casa, o si le hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante del Eterno, y no has de pervertir la tierra. El Eterno tu Dios te da por heredad. Esto lo habíamos leído. Entonces dijimos, la única forma de que Yeshua, el primer marido, puede redimir su esposa adúltera, redimir es comprarla de nuevo, hacer de nuevo. Quien se ha casado con otros dioses y está exiliada, divorciada, tiene una carta de divorcio, y no violar la Torá, no violar la ley, es muriendo. Ahora dijimos bien que estas eran cosas difíciles de explicar, Pedro mismo lo decía, son misterios que hay que entender. ¿Cómo se va a entender? Por eso tuvo que llamar a Pablo, un gran abogado, un gran entendido, tuvo 14 años para entender la revelación. Una cosa era entender el por qué él había muerto. Muerte del esposo, ¿verdad?, rompe el contrato de matrimonio. La muerte del marido rompe el contrato. Romanos 7:1 dijimos. Y ahí es cuando Saulo de Tarso, Pablo, nos está diciendo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torá, la ley. Los que no ignoran la ley. ¿Qué ley? La Torá del matrimonio. La ley del matrimonio. Que la ley del matrimonio entre un esposo y una esposa se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Acaso no saben eso? Que el marido se enseñorea. Porque la mujer casada, dice en el 2, porque la mujer casada en matrimonio está sujeta por la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Libre para casarse otra vez. Entonces la muerte del esposo la deja libre para casarse otra vez. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, en el versículo 3 de Romanos 7, Pablo nos dice: así que, si en vida del marido, el Mesías vivo, no crucificado todavía, se uniere a otro varón, otros dioses, será llamada adúltera. Pero si su marido muriese, muerte del Mesías en el madero, es libre de esa ley. Matrimonio en el monte Sinaí, queda libre. De tal manera, es decir, queda libre de ese contrato, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Mesías resucitado de la muerte. Eso es lo que dice Pablo. Dice:
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, la del matrimonio del Mesías con su novia en el monte Sinaí, mediante el cuerpo de Mashiach, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, el Mesías resucitado, a fin de que llevemos frutos para Dios. Bien, esto es lo que Pablo está diciendo. Libre, ¿verdad?, con la muerte del Mesías para redimir a su nombre. Entonces, la única forma de que Yeshua puede tomar a Israel de nuevo y no romper el mandamiento era morir y resucitar de los muertos como un nuevo hombre, como otro. Pero el problema es que ella sigue siendo la misma en ese caso. Tendría que ella ser otra, no él. Él podría ser el mismo, pero ella tiene que ser otra. En ese caso, ella tendría que nacer de nuevo para casarse con el nuevo hombre. ¿Cómo haría eso? Pero en ese caso, entonces, el Mesías, Yeshua, sufre la muerte de la penalidad de la mujer adúltera. Él va a ocupar el lugar de esa mujer adúltera y pagar el precio que ella tenía que pagar con su muerte. Lo que una mujer adúltera debe pagar, que lo enumeramos antes y que toda la profecía lo habla. Entonces dice, primero, el beber las aguas amargas, darle una copa amarga, matar por la espada. Estas son las maldiciones de la mujer adúltera. Sus maldiciones son escritas en un libro y luego borradas. Ella es desamparada por su esposo. Su esposo esconde la cara de ellas. Ella es matada de sed. Ella es dejada desnuda. Todas estas son maldiciones de una mujer adúltera. Ella es mofada, escarnecida. Ella es burlada por ser prostituta, ¿verdad? Y sus enemigos echan suerte. Eso está todo en la profecía. Mateo 26, mire, Mateo 26, versículo 42, dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, esto es Yeshua, va al monte de los olivos. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora, ¿de qué copa está hablando Yeshua? ¿Cuál es la copa que él tiene que beber, que le están ofreciendo ahí, y él tiene que beber, y él dice, pase de mí, no quiero beberla? El padre, imagínese, el padre debe decir, no la tomes, porque en realidad tú no la tienes que tomar. Esta es la copa amarga que la mujer adúltera debe tomar. Estamos sospechando que he sido adúltera, que es fornicaria. Estamos casi seguros que es así. Entonces no la tomes, si tú no tienes que tomarla, tú eres un hombre justo, tú eres el novio, tú no tienes que tomarla. Pero yo la amo, dice Yeshua. ¿La amas? Tómala. Ponte tú en el lugar entonces. Mueres tú por ella. Pero ya ve lo que va a pasar. Las maldiciones de esa mujer adúltera van a pasar sobre él. Van a pasar sobre todo él, lo que va a sufrir esa mujer adúltera. Pero él la ama. No hay otra manera. O la toma o no la toma. No es para vos. Él la tiene que tomar ella y ella se muere. Ya sabemos lo que va a ocurrir. Pero él la ama. Entonces en este momento en el Getsemaní él le está diciendo, deja pasar la copa. ¿Qué copa, hermano? ¿Qué copa está dejando pasar Yeshua? El conflicto, lógicamente que era terrible. La carga del pecado y el sentimiento de la ira del padre sobre la que había quebrantado, ¿verdad? Una fornicaria, una mujer adúltera. Padre mío, si es posible, deja pasar esta copa. Ustedes saben bien que después vamos a ver en Pesa entonces que él bebió la copa de maldición para que tú bebieras la copa de bendición. Una copa de maldición. Pero no Yeshua solamente pasa. Ahora está allí en el madero, está allí con los soldados, y en Juan capítulo 19 versículo 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Fue matado por espada. Le metieron la espada, como tiene que ser como una mujer adúltera. Ahora eso está pasando, ¿verdad? Como una mujer adúltera está recibiendo el pago. Él está en el lugar de esa mujer adúltera, en el lugar donde tú y yo teníamos que estar, así,
Pero ahora mire qué interesante. Ustedes saben que en el libro de Números, como hemos venido diciendo, lo que tenía que pasar, el rito de esa sospecha de adulterio, tenía que ser anotadas las maldiciones en un libro y luego ser borradas por esa agua amarga. Pero mire lo que dice Colosenses. Colosenses 2:14 dice, trayendo el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, y quitándolo del medio lo clavó en el madero. Sus maldiciones son escritas en un libro y ahí están. ¿Cuál era lo que estaba en contra de nosotros, en contra de esa mujer adúltera, en contra de esa mujer fornicaria? Era la carta de divorcio. Era ese papel que le decía no puede volver a ser tomada por el primer marido. La carta de divorcio dice que vos no podés volver, que estás totalmente perdido y que entonces eso era lo que te alejaba de ese primer marido. Ese primer marido te ama y como vimos que en el pozo dice, dame la carta de divorcio, y la clavo en el madero. Eso era lo que estaba contrario a nosotros. Lo que dice que hemos sido divorciados por causa de fornicación. Y usted se acuerda que Yeshua dice, solamente por causa de fornicación era permitido ese divorcio. Entonces él sí da eso, a no ser por causa de fornicación. Bien. Entonces estas maldiciones que están escritas allí, a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contrario, y la quitó del medio clavándola en el madero. Estos versículos son difíciles de explicar, ¿verdad? Muchos utilizan estos versículos para decir que Yeshua abolió la ley, abolió la Torá. ¿Pero es esto cierto? ¿Es esto lo que Yeshua clavó en el madero? ¿El contrato de matrimonio? ¿La Ketubá? Él clavó allí la ley y la Torá, el contrato de matrimonio, lo que defiende en realidad a la novia. A esto es lo que Pablo se refirió en Colosenses. Porque de acuerdo a Hechos 21-24, Pablo envió en obediencia a la ley. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. Y Pablo estuvo de acuerdo con toda la ley y los profetas, como se menciona en Hechos 24-14. Pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Eso dijo Pablo. Sabiendo esto, no podemos dejar nuestras interpretaciones de los escritos de Pablo lo clasifiquen como un hipócrita diciendo una cosa y luego diciendo otra. Pablo fue un fariseo. Y aunque los fariseos estaban empapados en sus tradiciones, ellos también estudiaban las escrituras. Y Pablo igualmente estudió las escrituras. Las cartas de Pablo son profundas y complicadas. Sí, eso lo dijo Pedro. Tan profundas que crearon demasiada confusión para muchos. Hasta fue acusado falsamente de predicar en contra de Moisés. Hechos 21-21, que dice: ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomienda que no circunciden a sus hijos, que ni vivan según nuestras costumbres. Esta es una acusación que aún se niega mencionar acerca de Pablo el día de hoy. Además, sabiendo que Pedro advirtió contra los que malinterpretaban a Pablo, diciendo que la ley ya no es válida, podemos aferrarnos a concluir que las cartas de Pablo dicen que él se opuso a la ley. ¿Podemos decir eso? Recuerda que sus propias palabras declaran que él está de acuerdo con todo en la ley y los profetas. Eso está en Hechos, capítulo 24, versículo 14. Con esto en mente y conociendo su historia como un fariseo que vivió de acuerdo a la ley, no tiene sentido que Pablo utilizaría ejemplos de la ley y los profetas. ¿Podría ser posible que este versículo en Colosenses haga referencia a algo en la Torá? ¿Podría ser que mucha gente utilizara este versículo para distorsionar las palabras de Pablo, cuando en realidad Pablo podría estar imponiendo su argumento a favor de la ley? Yeshua tenía que morir para volver a casarse con las ovejas perdidas de la casa de Israel, ya que se divorció de ellas. Era para que pudiera casarse de nuevo y reunir a su novia, las 12 tribus, ya que un reino dividido contra sí
no puede permanecer. Pero, ¿qué le pasó a Judá, el reino del sur? ¿Qué carga fue puesta sobre Judá? ¿Y cuál era la razón por la cual Yeshua tuvo que morir y sufrir por Judá? Y vemos que Yeshua, dice, fue abandonado por el Padre. Y ahí vemos cómo abandona, no mira. Dice en Mateo 27:46, y cerca de la hora novena, dice, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hora novena, a las 3 de la tarde, la hora del juicio. Es donde está cayendo el juicio a esta mujer adúltera. Él está en la posición de una mujer adúltera. Lo que vemos en el madero es la maldición de una mujer adúltera. Y desde la hora sexta hubo tiniebla. Ahí está, 27:45. La hora sexta es mediodía. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tiniebla. Tenía que haber luz, no tinieblas. Pero hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El Padre escondió el rostro de Yeshua, porque Yeshua había sido esa mujer adúltera, había tomado el lugar de esa mujer adúltera y él estaba recibiendo el castigo, el pago de esa mujer adúltera. Ahora Yeshua, dice, fue desnudado como tenía que ser desnudada una mujer adúltera. Usted no le crea a esos cuadros pintados y a esas fotos que vemos de Yeshua con un taparrabo ahí. No, eso no existía, no es así. Él estaba completamente desnudo, siendo avergonzado en ese lugar. Dice en el Mateo 27:28, y desnudándole le pusieron encima un manto de grano, y después que lo hubieron escarnecido, le quitaron el manto, y poniendo sus vestiduras, le llevaron para crucificar. Se burlaron y se mofaron de él, como dice la profecía que le iba a pasar a la mujer adúltera. En Lucas 23:35 dice, y el pueblo estaba mirando, y los príncipes con ellos se burlaban, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si él es el Mesías, el escogido de ellos. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y preguntándole. Y dice, y presentándole vinagre. Echaron suerte por su vestidura. ¿Sí? Que eso tiene otra explicación. Ustedes después lo van a ver. Cuando demos lo de Pesa, que voy a dar todo un estudio de Pesa de qué es el sumo sacerdote, ¿verdad? Y el cordero. Totalmente distinto. Todo el libro de Juan pasamos por esas cosas. Pero vamos a ver eso más adelante. Lucas 23:34 dice, y Yeshua decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras echaron suerte. Muy bien. La Escritura nos da la respuesta a todo lo que Yeshua vino a cumplir. Aquí hay otro versículo que a través del estudio de escudriñar la palabra se nos ha revelado. Juan 19:24. Dijeron entre sí, no la apartamos. Más bien, echemos suerte, a ver quién se queda con ella. Esto fue así para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Esa escritura se tenía que cumplir. Y así lo hicieron los soldados. Mi pregunta es, ¿por qué el Eterno a través de sus profetas dijo tal cosa? Veamos de nuevo una parte que nos dará una clave. No lo apartamos, más bien echemos suerte. La Torá de Moisés instruye que un sacerdote no debe arrancar o romper sus vestiduras. ¿Sí? Levíticos 21:10, mire esto, es importante. El sumo sacerdote tiene el rango más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y él fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. Nunca debe tener el cabello despeinado ni rasgar sus vestiduras. Eso es lo que dice Levítico 21:10. Ahora imagínense, en Marcos 14 nos va a decir, 14:61-63. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, no se lo pierda. Mas él callaba y nadie respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciendo, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Esto es otro estudio, hermano, aparte, pero quiero presentar esto. Entonces el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, rasgó su vestidura y dijo, ¿qué necesidad tenemos más de testigos? Aquí, el sumo sacerdote al rasgar su vestidura
pierde su sacerdocio, se lo traspasa a Yeshua, quedando él ahora habilitado como el sumo sacerdote en otra orden, la orden de Melquisedec. Pero eso después lo vamos a hablar en otro video. Yeshua dice que tuvo sed. Seguimos en el madero ahora. Seguimos con la muerte de Yeshua, pagando el precio de esta mujer adulta. Yeshua tuvo sed en el agua. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese. Hermano, solamente lo que va a decir ahora es para que la escritura se cumpliese. Dijo, tengo sed. Ahora yo les pregunto a todos, a los que fueron al seminario, a los maestros del seminario, a los profesores, a los pastores y a los creyentes, a todos les pregunto, ¿qué escritura se tenía que cumplir para que él diga, tengo sed? ¿Cuál era la escritura que se tiene que cumplir? Dice, para que se cumpla la escritura, solamente dijo, tengo sed. ¿Qué escritura se tiene que cumplir para que él diga, tengo sed? ¿Qué hicieron cuando él dijo, tengo sed? ¿Saben lo que dijo? Tengo sed. Y los soldados agarraron allí, y yo no voy a explicar bien cuál era esa esponja, porque asocian algunos la esponja de los baños públicos de Roma. Era una esponja en la que se limpiaban, después de haber ido al baño, a los baños públicos, se limpiaban con una esponja y se ponían vinagre para hacer limpiar. Se mojaba y se ponía ahí. Y dice que agarraron la esponja y le dieron vinagre. Mire, cuando Jesús, dice eso en el Juan capítulo 19, versículo 30, cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Por qué? Es cuando dijo, tengo sed. Los soldados tomaron el vinagre y se lo alcanzaron en una esponja, ¿verdad? Sí, dice así. Se lo alcanzaron. Y dice que Yeshua, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Cuál es la palabra que se cumple ahí? ¿Qué es lo que estamos diciendo hace 2 videos atrás? Que se viene cumpliendo. Míralo, hermano. Esa mujer adúltera tenía que pagar la maldición, tenía que beber la copa amarga, tenía que tomar esa copa que Yeshua le dijo al Padre en Getsemaní, deja pasar esa copa, no va a pasar, la tiene que tomar. Pero Yeshua sabe que esa mujer es adúltera, que esa mujer es fornicaria, y que cuando tome la copa, esa copa va a entrar para maldición. Y eso, ¿qué era lo que iba a pasar? Dice que cuando bebiera la copa amarga, su vientre se hincharía y su muslo caería. Interesante. Miren, tenía la necesidad de beberlo, tenía sed, le dieron la copa. Se tenía que cumplir Números capítulo 5. Y habló Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel, le dile que si mujer de alguien se descarría y le es infiel, y usted conoce el pasaje, lea Números 5. Si ninguno ha dormido contigo y si no has descarriado de tu marido ni te has amancillado, quedarás libre de estas aguas amargas que acarrean maldición. Pero si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y alguien que no es tu marido ha cohabitado contigo, versículo 21, aquí el sacerdote conjura a la mujer bajo juramento de maldición y le dirá que el Eterno te haga objeto de maldición y creación en medio de tu pueblo. Que el Eterno haga que el muslo se te caiga y que el vientre se te hinche. Que estas aguas que acarrean maldición penetren en tus entrañas y hagan que el vientre se hinche y que sus muslos te caigan. Y la mujer deberá responder, amén, amén. Entonces el sumo sacerdote escribía esta maldición en un libro y las borraba con las aguas amargas. Luego hará que la mujer beba las aguas amargas que acarrean maldición, y esas aguas penetrarán en ella y la amargarán. Después el sacerdote recibirá de sus manos la mujer la ofrenda, y eso todo dice el pasaje. Ese es el rito. Quizás te estés preguntando por qué es importante. Vemos que en Éxodo, como dijimos, capítulo 34, 14, de ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios.
porque yo, el Eterno, soy un Dios celoso. Mi nombre es Dios celoso. Y es un fuego consumidor. Recuerda que Dios considera un marido para Israel. Jeremías 31:32 nos dice: no será un pacto como el que hice con su padre, cuando lo tomé de la mano y lo saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Isaías 54:5 dice: tu marido, y su nombre, el Redentor. Miren, el pergamino mencionado en Números 5:23 contiene el libro de ordenanzas. Estas eran las ordenanzas que estaban en contra de Israel por todo el adulterio que había cometido. Estos decretos estaban en contra de todo Israel porque la rebelde Judá fornicó estando bajo autoridad de su esposo, igual que Israel. Hicieron lo que es abominable ante el Eterno. Cometieron fornicación en secreto y detrás de su espalda, y a pesar de que el Eterno no estaba mirando, la abominación se llenó de celo. Ahora echa un vistazo y las abominaciones se cometieron. Y usted lea Ezequiel capítulo 8 y se va a asombrar de lo que ve ahí. Pero yo quiero avanzar. A esto es lo que se refiere Pablo en la carta a Colosenses. No a la ley del Eterno, no a la ketubá, no al contrato de matrimonio, sino a la carta de divorcio, a lo que hacía que vos estabas perdido y no podías volver a ver. Este es el propósito de beber las aguas amargas. Es por eso que él dijo: tengo sed. Esto era lo que tenía que cumplir. Ahora podemos entender la oración que hizo Yeshua en el jardín. Unos pasos más adelante se inclinó su rostro y comenzó a orar, ¿verdad? Eso es lo que explicamos. Pase de mí esta cosa, pero hágase lo que te quiera. Entonces comparamos el versículo 14 en Colosenses. Dice: Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, y la quitó del medio clavándola en madera. Ya ves, esta es el acta de los decretos que trae maldición, como se menciona en Números 5:21. Así que aquí vemos que Yeshua no solo murió para que pudiera unirse, casarse de nuevo con las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que también tomó el lugar del juicio por ella, clavando su sentencia en el madero. Él hizo dos obras para dos reinos. En sí mismo él cumplió la ley del número 5, la ley de los celos, y por otra parte cumplió la ley para librar a la mujer divorciada en Deuteronomio 24, para que el reino del norte pudiera regresar al Eterno, ya que Yeshua murió y resucitó entre los muertos. Yeshua tomó el lugar, el de la mujer adúltera, como Pablo nos dice en Romanos 7. Para más detalles sobre este misterio, regresamos a Yeshua y la copa amarga del número 5. Yeshua tenía que beber la copa que tenía el agua amarga, que iba a ser dada a la esposa acusada de adulterio. Él sabía cuál sería el resultado de beber esta copa. Es por eso que en su oración a Dios le pide que sea quitada. Por eso debemos considerar nuestros caminos, para que al momento de la tribulación no nos encontremos en adulterio espiritual con el mundo, ya que todos los que se encuentran en tal estado serán destruidos. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 8:11? Miren, el nombre de la estrella es ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Ajenjo, amargura, amargo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se volvieron amargas. ¿Saben? Después más adelante usted va a ver la mujer adúltera, la fornicaria, la mentirosa, la que dice ser mujer pero es adúltera, y otra que es verdadera. Eso dice Apocalipsis, la gran ramera y la esposa verdadera. ¿Cómo vas a ver eso? Se sospecha. Número 5 dice: que el Eterno te haga objeto de maldición y excreción en medio de tu pueblo, y haga el Eterno que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Que el Eterno haga objeto de maldición en medio de mi pueblo. Esto es lo que pasó a Yeshua por sustituir, por ocupar el lugar de la mujer adúltera, nosotros, y sufrir el castigo que ella merecía. Ahora consideremos Mateo 27,
Versículo 39, los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza. ¿Ves? ¿Cómo todo está fundado en la Torá? Todo. Mire esto. Es por eso que dice el Salmo 119, versículos 104 y 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es muy importante, hermano, tener sus mandamientos y su Torá como fundación. Si continuamos con Yeshua y las maldiciones de número 5, ellos lo maldijeron y denunciaron al mismo tiempo que la maldición venía sobre él. ¿Y cuándo fue eso exactamente? Que el Eterno haga objeto de maldición y expiación en medio de tu pueblo, y haga que el Eterno, que tu muslo caiga, que tu vientre se hinche. Primero, su muslo. El muslo representa la credibilidad o autoridad. Se utiliza el asunto de cumplir con una palabra. Es por eso que vemos esto hacerse en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 24, 9, dice: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Era cuando iba a buscar esposa para Isaac. Pon tu mano bajo el muslo. Génesis 47, 29 dice: cuando los días de Israel tocaban a su fin, llamó a José, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia a tus ojos, te ruego que me pongas tu mano debajo de mi muslo y que me trates con misericordia y lealtad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Poner la mano en el muslo era cumplir una palabra, era credibilidad, era decir: me comprometo, mi palabra es real. Por lo tanto, el muslo consumiéndose representaría la credibilidad siendo inútil. Cuando Yeshua no pasó la prueba de ser el Hijo de Dios a los ojos de la multitud, su credibilidad no significaba nada. ¿Se entiende? No creyeron que él era lo que decía ser. Considere Mateo 27, versículos 40 y 43, diciendo: tú, el que derribas el templo en 3 días y lo reedificarás, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Diciendo del Maestro. De esta manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, los fariseos, los ancianos, se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Gracias, Señor, que no lo hizo. No es que no se podía salvar, él decidió ir, porque él amaba a su esposa. Él amaba a su esposa perdida, fornicaria. Él amaba a Israel. Él amaba a las 10 tribus perdidas. Si es el rey de Israel, que descienda ahora del madero, le decía, y creeremos en él. Confío en Dios, libéralo ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y él no tuvo ninguna credibilidad con ellos. Pero la credibilidad y la autoridad que él dará a conocer en su segunda venida será impactante. Por eso, si usted no entiende estas cosas, nunca va a poder entender Apocalipsis. Su muslo hará que sea muy evidente. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 19, 15 y 16? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito, mire, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos dicen que, de acuerdo a otras definiciones, el muslo es más fuerte del cuerpo, es la parte más fuerte, ¿no? Por lo general es el cuadril. El cuadril es la parte más fuerte que se encuentra en el muslo. Aunque la comprensión espiritual del muslo es suficiente para obtener la atención de uno, ¿cómo es que el muslo físicamente se desgastó? Mientras estaba colgado en el madero, imagínense, él está sostenido por sus piernas
Él está sostenido, clavado, pero el muslo hace fuerza para sostenerse. Cuando Yeshua estaba en el madero, sus muslos lo ayudaban a que no se empujara hacia abajo y le proveía oxígeno, porque si eso caía, sus costillas se hundirían y quedaría sin oxígeno y moriría después de varias horas tratando de empujar su cuerpo en el madero para poder respirar. Sus muslos, después de haber tomado la copa, como decía el número, tomó el agua amarga, dijo: consumado es. Ese era el rito final, cuando la mujer tiene que tomar el agua. ¿Qué le iba a pasar? Si era adúltera, su vientre se iba a hinchar, su muslo caería. Cuando finalmente se dio, o mejor dicho, se consumieron, se quedó sin oxígeno, después de decir: consumado es, ya no tenía fuerza, su muslo cayó, se ahogó como resultado de su muslo al estar engartado. Y es por eso que los dos ladrones al lado de Yeshua le quebraron las piernas, porque si no le quebraban las piernas no iban a morir, entonces eso no iba a ocurrir. Por eso había que quebrarle las piernas, porque no aguantaran más, al fin de que sus piernas no podrían empujarse hacia arriba. ¿Y qué pasó con el vientre de Yeshua? Por eso a Yeshua no le quebraron las piernas. A Yeshua no fue necesario, ya había muerto cuando eso. Que el Eterno te haga objeto de maldición y expiación en medio de tu pueblo. Y haga el Eterno que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Todos hemos hecho respiraciones profundas para llenar nuestros pulmones de oxígeno. Tomamos un fuerte aliento y luego lo soltamos, ¿verdad? Al hacer esto, forzamos que nuestro pecho sobresalte. Pero ¿qué pasa con una respiración relajada? ¿Se eleva el pecho o el estómago? El estómago, ¿no? A ver, hágalo. Tu estómago, por supuesto. Los pulmones solo te pueden ampliar hasta el punto de las costillas. Y en la misma manera que la electricidad viaja mejor en los caminos de menos resistencia, lo mismo pasa con nuestros pulmones. Se expanden cuando se da la menor resistencia. En un estado relajado, esa expansión se hacía abajo. Normalmente el abdomen se eleva de la misma manera o incluso más en la respiración relajada. Pero esto no es lo que hizo que su abdomen se hinchara en el madero. Lucas 22, 44, lleno de angustia, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces vemos que Yeshua ha estado despierto durante 24 horas, después de ser golpeado por todo, su barba arrancada de su piel, luego lo golpearon los soldados y después presenta a su pueblo como una corona de espera. Luego lo azotan hasta el punto de no ser más reconocido como un ser humano, de acuerdo a Isaías. Se asombraron de ti, pues de tal manera estaba desfigurado en su apariencia que su aspecto no parecía al del ser humano. La mayoría de todos los que han estudiado la ciencia detrás del sufrimiento de Yeshua coinciden que sus pulmones estaban llenos de líquido cuando fue empalado por los romanos. El enorme peso del líquido dentro de los pulmones sería suficiente para empujar hacia abajo los pulmones y empujar el abdomen hacia afuera. Muy similar como un globo lleno de agua. No importa cuán pequeño sea, cuanto más lo llene, no solo se hace más grande, sino que también se extiende y se baja por el peso. Así como la mujer en número 5, Yeshua llevaba ante el Sanedrín y sacerdote. Lo interesante es que no hubo ningún testigo contra Yeshua como evidencia para Pilato. Por lo tanto, Pilato no encontró ninguna falta. Y tal como lo declaró en Lucas 23, versículo 4, Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a la gente: yo no encuentro delito alguno en este hombre. Entonces, como no había testigos contra Yeshua, era necesario que Yeshua bebiera la copa para probar su culpabilidad, o más bien nuestra culpabilidad. Porque no se olviden que la mujer era traída cuando era sospechada de adulterio, pero nadie la había visto. El marido no estaba seguro.
Eso lo dice en Números 5, 23, 24. Entonces el sacerdote escribía esta maldición en un trozo de cuero y luego las lavará para que caigan dentro del agua amarga. Hará que la mujer beba el agua amarga que trae maldición. Y cuando el agua entre en su cuerpo, si ella es culpable, le causará un sufrimiento amargo. Ahora entendemos, ¿verdad? Colosenses 2, anulando el acta de los decretos que había entre nosotros, que nos era contraria, ¿verdad? Esto permitió que la casa de Judá fuera libre y pudiera tener hijos. Ahora ella puede ser justificada, declarada justa a nosotros. Justificada. Romanos 3:23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por el Eterno. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justo por medio de Yeshua, que nos dio la libertad y el castigo de nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados y los eliminó a través de su muerte en el madero. Eso es lo que dice. Tenemos que recordar, hermanos, que la ley nunca fue una barrera que nos mantenía lejos de Él. Fue el pecado de quebrantar sus leyes lo que nos mantuvo lejos de Él. Es más, guardar su ley es conocerlo a Él. La maldición es el resultado de no obedecer la ley, no obedecer la Torá, la instrucción. Por eso en Juan nos dice que el pecado es infracción de la ley. Sus instrucciones son perfectas. La ley es neutral, bendice o maldice. Todo depende de tu obediencia o desobediencia. Por lo tanto, nuestra obediencia produce bendición, nuestra desobediencia produce maldición. Sin embargo, Él quitó todas las barreras que nos impedían ingresar a nuestro primer marido. Y esto hizo, ¿verdad? Esto lo hizo Yeshua. Hay un elemento más en Números capítulo 5 que necesita ser considerado. Números 5:31. El marido será inocente, dice, de toda culpa, en este caso. Pero su esposa será responsable por su propio pecado. Su esposa será responsable por su propio pecado. Ella iba a tener que soportar la vergüenza de su pecado ante la gente. Sin embargo, Yeshua, el novio, tomó esa vergüenza en el madero en lugar de Israel. Hebreos 12 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Yeshua, el campeón, el inicio y perfeccionador de nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Yeshua soportó el madero sin importarle la vergüenza que esto representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Miren, al creer en Yeshua el Mesías, la vergüenza y deshonra es removida. De hecho, esto nos ayuda a entender la importancia de la mujer que es acusada por cometer adulterio. Recuerda que no hubo ningún testigo contra ella, dado que los maestros de la ley estaban probando a Yeshua. ¿Será que hemos descubierto la razón por la cual Yeshua se inclinó a escribir en la tierra? Toma en cuenta que la ley de Moisés y los profetas apuntan hacia Él. De la misma manera, Yeshua apunta hacia los profetas y a la ley de Moisés. Número 5 dice, tomará un poco del polvo que haya en el suelo, en el tabernáculo, y tomará las palabras y acciones de Yeshua estaban fundadas en la Torá. Incluso Yeshua le dice a la mujer, yo no te condeno tampoco, ve y ya no peques más. Ya lo hemos dicho, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Y qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Recuerda que Él no vino a condenar, sino a salvar. Y a salvar de nuestra manera adúltera, al no guardar sus mandamientos. Bien. ¿Saben? A mí me parece que este misterio del Evangelio es tremendo. El misterio del Evangelio es saber por qué Yeshua murió. El Evangelio de Yeshua es impresionante. No solo se toma sobre sí mismo el juicio por el adulterio de Israel, sino también el juicio por el asesinato. Por lo tanto, su muerte en el madero es increíble cómo todo esto se relaciona para traer a todo Israel de nuevo a su paz, ya que Él proveyó la expiación necesaria para todo Israel. Dice Ezequiel 16, mi pacto lo confirmaré contigo. Así sabrás que yo soy el Eterno, cuando yo te perdone por todo lo que hiciste
Tú te acordarás y te avergonzarás, y tal será tu vergüenza que nunca más volverás a abrir tu boca. Y Yeshua viene cargando las maldiciones que todo Israel quebrantó. Como la ley del adulterio por la que pasó Ezequiel 8, la de asesinar, por lo que el Eterno dice en Ezequiel 16. Las ovejas perdidas del reino del norte, siendo su esposa, se hizo adúltera. Y después que el Eterno le dio el divorcio, o más bien ella, se unió a otros dioses. Esto sucedió en Primera de Reyes 12. Y por eso es que el Eterno en Jeremías 3 dice en referencia a Deuteronomio 24, que si alguien despide a la mujer no podrá volver nunca más con el primer marido. Básicamente le está diciendo que aunque la casa de Israel quiera regresar a él, su propia ley lo prohíbe, la tierra quedaría totalmente mancillada. Pero luego sigue exponiendo sus caminos en Jeremías, capítulo 3, levanta los ojos y mira las alturas, en donde no te has prostituido. ¿Verdad? Miren, tuvo un estudio, ¿verdad? Y bueno, nosotros hemos preparado los materiales, por eso es que estamos compartiendo. Regresen, le dice el Eterno. ¿Sabe? Quiero concluir con esto. Quiero concluir. Saber que Yeshua hizo esto es saber que solo a través de Yeshua, nuestro novio, nuestro esposo, nosotros podemos regresar. Claro, nosotros teníamos la entrada prohibida, no podíamos volver, pero ahora, ya que Él nos abrió una puerta, por eso Él es la puerta, la Dalet, nos abrió, podemos regresar. Los dispersos del reino del norte, que no creen en Yeshua, no pueden regresar. Toma en cuenta que estas leyes siguen siendo aplicables hoy en día para su pueblo como lo eran en aquel tiempo. Si quebrantas la Torá, a propósito, después de conocer a Yeshua hizo en el madera por ti, ya no hay perdón para tus pecados, de acuerdo a Hebreos, ¿no? Hebreos dice en el capítulo 10, versículo 26-29, si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no puede haber más sacrificio por los pecados, sino que una terrible expectación del juicio y del fuego ardiente que devora a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de gracia? De nuevo, se nos confirma que la ley de Dios es verdaderamente eterna. Voy a hacer una pregunta a todos los pastores, a todo profesor de seminario, a todo hermano que escucha, sea de las raíces, sea cristiano, sea donde esté, que esté parado. En todo púlpito cristiano, y usted lo sabe, se predica que debes aceptar a Yeshua como tu Señor, como tu Salvador. Y la pregunta es, ¿por qué tengo que aceptarlo? ¿Por qué? ¿Dónde se dice, sí, acepto? Dígame usted, ¿dónde es el único lugar donde se dice, sí, acepto? No es en un altar, no es en un altar de boda, en una, ¿verdad?, en una ceremonia. Es por eso, ¿será que en las iglesias se llama el altar? Venga al altar, te dicen, y acepte al Señor. Muy bien, eso está bien, pero ¿saben? No saben lo que están haciendo, no entienden lo que están haciendo. Se llama el altar y que vengas a aceptarlo. ¿Dónde se dice sí, acepto? En una boda. Entonces lo que se está haciendo allí en ese llamado es una boda, es un altar de casamiento, una boda, un casamiento, sí. Señor, ¿por qué? Pablo dice, un Señor. Ustedes saben que la Escritura dice que Sara le decía Señor a Abraham. ¿Sí o no? Ahora usted mire, usted le puede decir a su esposa, varón que me escucha, mi esposa, mi señora, le presento a mi señora, mi esposa, mi mujer, ¿verdad? Ahora su señora, su esposa,
le va a decir a usted cuando lo presente: le presento a mi esposo, mi marido, mi hombre, pero nunca va a decir: le presento a mi Señor. La mujer no dice eso. La mujer nunca le dice Señor a su esposo. ¿Cómo? Si yo te digo mi señora, ¿por qué tú no me dices mi Señor? Porque solo hay un Señor y no eres tú. Y nosotros todos somos la mujer, la esposa, el Israel que solo tiene un Señor. Ese es nuestro Señor. Sí, acepto como mi Señor. ¿Te preguntaste eso? Cuando te confrontan con recibirlo, es decir, sí, casarte, hacerlo tu Señor, prometer fidelidad, ¿eso dicen o no? De esto habla Hebreos 10. Ahora te abrió una puerta para regresar. La adúltera murió, y esta mujer que nace de nuevo, porque si no sería la misma, podrá decir sí o elegir otro marido. Eres otra, ya no eres la que adulteró. Esa murió allí en el madero. Por eso dice, ¿verdad? Como Romanos nos dice Pablo, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como el Mesías resucitó de los muertos, por gloria del Padre, así también nosotros vivimos una nueva vida. No solo se nos refiere como la novia, sino que también somos considerados sus hijos. Mateo dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser arrojada a la calle, pisoteada por la gente. Levítico 21:7 dice: no podrá casarse con una ramera. ¿Quién? ¿De quién habla? El sacerdote, ¿verdad? Un sumo sacerdote no se puede casar con una ramera, ni con una mujer de mala fama, ni con una mujer a la que su marido haya repudiado, porque los sacerdotes están consagrados a mi servicio. No olvidemos que Él está en el Mesías, una nueva creación. Interesante. Hay un pasaje. Así que todos somos hijos del primer sumo sacerdote. Levítico 21:9 dice: si la hija de un sacerdote... Mire, primero le quiero compartir un pasaje de Ezequiel. Ezequiel 16:21: sacrificaste a mis hijos, los entregaste a esos ídolos para que el fuego los consumiera. Además, todos somos los hijos de Adán, por lo tanto, todos somos verdaderamente hijos de Dios. Con esto en mente, ¿sabías que Dios mismo realizó los primeros sacrificios en el jardín del Edén? Sí, así es. Hizo expiación por el pecado de Adán y Eva, cubrió su desnudez. Muy bien. Y ahora sí, Levítico dice que el sacerdote no podía casarse. Si la hija de un sacerdote comienza a prostituirse, dice, mire, Levítico 21:9, si la hija de un sacerdote comienza a prostituirse, deshonra a su padre y será condenada a morir quemada. Y sí, en realidad todos somos, me refiero a toda la humanidad, considerados hijos del primer sumo sacerdote Adán. Y si se nos considera como un género femenino por ser esposa, bueno, aquella que fornicare será quemada. Por eso, muchachos, el lago de fuego, por eso es que está allá en Apocalipsis después. Es que las hijas del sacerdote han deshonrado al Padre, ¿Acaso veremos ese paralelismo más adelante? Por eso, en Apocalipsis 20:15, todos los que no tienen su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Toda la Torá debe ser en nuestra fundación, porque es lo que nos guía a conocer y entender las cosas. La verdad es que todos hemos mal entendido las cartas de Pablo, al no escudriñar lo suficiente. Hemos estado equivocados por mucho tiempo, pero ahora no tenemos ninguna excusa para no guardar sus mandamientos, porque como dice Colosenses 2, antes ustedes estaban muertos en sus delitos, en sus pecados, aún no se habían despojado de
de nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él, les ha perdonado todos sus pecados, ha anulado el acta de los decretos que habían contra nosotros y nos era adversa, la quitó en medio de la cruz. ¿Por qué? Entonces, ¿se acuerdan de ese pasaje que dice Pablo? Lo celo con celo de Dios, como una virgen preparada para su marido, que no quiero que sean engañados. Pablo está diciendo, muchachos se casaron, muchachos están casados, le dijeron sí al Señor, no pueden volver a pecar. Si ustedes vuelven a adulterar, a fornicar, ya no va a haber quien muera por ustedes. Esto se terminó, no va a haber otro. Él murió una sola vez y para siempre. No va a ser pisoteada su sangre. Ustedes no van a poder volver otra vez con su marido. Si ustedes pecan, si ustedes manchan su vestido, no hay remedio. Entonces él dice, lo celo con celo de Dios, como esa virgen preparada para su marido, preparando esa boda, ese vestido, esa fiesta. Sean fieles, no sean engañados como fue engañada Eva en el principio. Termina diciéndole en el madero, consumado es. Miren, esas fueron las últimas palabras de Yeshua en la cruz, en el madero. Consumado es. Y si usted va al Strong, a la enciclopedia Strong, diccionario Strong, editorial Caribe, que lo tiene en cualquier librería evangélica. Usted va ahí, la palabra que sale es la palabra en Hebreos 36:18, kalá, consumado. Viene de Génesis, consumó, terminó, ¿verdad? Y esa palabra es kalá. De Hebreo 36:34 dice, novia como perfecta de aquí, desposada. Novia como perfecta, desposada. Kalá. Cuando Yeshua hubo tomado la copa amarga, le dio el vinagre para que se cumpla la escritura, dijo, consumado es. Tengo una novia perfecta. Me he desposado. He renovado el pacto. Tengo otra vez la que tú has. Vuelve otra vez. Tiene entrada. Puedes volver. Ella es mi novia, mi esposa. La novia perfecta. Hermanos, que el Eterno los bendiga. Que el Eterno los siga bendiciendo. Bueno, por esto murió Yeshua. Por ti y por mí. Por aquellos que creen. Porque hemos sido parte, o somos parte de ese Israel, de esas 10 tribus perdidas. Por eso Él tenía que venir. Por eso le dijo, tengo otro redil. No solamente el de ustedes, muchachos, los judíos. Tengo otro. Esto es parte de una redención, no es la única. Él también nos redimió, como redime al asno salvaje de Efraín, que tenía que ser redimido con un cordero, con una oveja, si no tenían que romperle la cabeza. También fuimos redimidos como ese pariente empobrecido, porque se empobreció y el pariente cercano tenía que redimir. Todas esas redenciones Él las cumplió, como se redimió a Adán. Pero en este caso estamos viendo cómo redimió a la mujer, cómo Él pagó el precio de esa mujer adúltera en ese madero, para darnos una entrada y poder decirle, sí, acepto como mi esposo, te acepto como mi Señor. Es sencillo. Entender esto es poder entender que a partir de ahora tú tienes un marido, tú tienes un esposo. Por eso, ¿saben? La mujer se cubre. Usted me ve cubierto la cabeza porque, claro, la mujer se cubre delante de su marido. El marido no es el que se cubre, sino la mujer. Y ellos vienen todos cubiertos. Por eso ahora usted puede entender el llamado de la iglesia. Cuando yo acepte al Señor, usted está participando en una boda casi. Lo bueno sería que lo entendieran. Lo bueno sería que ellos entendieran por qué murió Yeshua y quiénes son.
Que no es que son gentiles, no son gentiles. Se mezclaron y se hicieron gentiles, pero son Israel, son parte de Israel. Los temerosos, los justos de las naciones se pueden volver y casarse con él. Bien, si usted no se casa, si usted no es parte de eso, usted no va a participar de las bodas del Cordero. Mire, los próximos videos vamos a ampliar todas estas cosas, pero ¿qué va a hacer usted? La fe se va a tambalear, solo queda lo final. La casa en la arena va a caer, queda solo la roca. La fe verdadera, si usted está dispuesto a que se le saque todo, si usted está dispuesto a ser ligero de equipaje, si usted está dispuesto a solamente lo esencial, lo que sirve, lo que importa, entonces no tiene problema. Pero de esto volveremos después. Que el Eterno nos bendiga. Muchas gracias por la paciencia, por estar ahí, por sus preguntas, por su respuesta, por su ánimo. Gracias porque han pasado estos 3 videos, estos 4 videos. Pero bueno, era esencial para nosotros poder explicarlo. Este es el misterio del Evangelio. Si usted entiende esto, lo demás lo va a entender bien. Que el Eterno lo bendiga y el Eterno le dé mucho más. Que disfrute de esta cuarentena, disfrute usted de esta cuarentena en familia, que ya viene las fiestas. Y ahora vamos a seguir también después con Se Viene Pesa.